Cordial saludo. Hoy vamos a hablar en este recurso sobre la temática El informe para el Centro de Lectura, Escritura y Aprendizaje Secarense. Recordemos que el informe es un texto académico de carácter expositivo que su mayor finalidad es informar sobre hechos o actividades concretas. Es un texto que es utilizado en el ámbito laboral, estudiantil, en el ámbito comercial. Este texto nos permite dar cuenta de lo que está ocurriendo acerca de una determinada actividad relacionada con un asunto determinado. El informe tiene una superestructura en la cual se evidencian tres elementos como lo es la introducción. Recordemos que en la introducción se abarca la presentación del tema o ese problema a tratar. Se evidencia de manera explícita el objetivo, esa idea principal, el objetivo del informe, y la mayor función que tiene es contextualizar al lector. Luego tenemos el desarrollo. Aquí se presenta la metodología y los resultados de ese ejercicio que estamos haciendo. Incluso, dependiendo del tipo de informe, podemos encontrar algunos elementos de tipo teórico. Y por último, tenemos la conclusión, donde se ofrecen los resultados y esos hallazgos acerca de ese ejercicio que estamos haciendo. Esa superestructura que les explicaba puede variar un poco de acuerdo a los tipos de informes que nosotros estemos realizando. Podemos tener un informe de tipo expositivo que se caracteriza precisamente por esa descripción de un hecho, de una situación que puede ser interpretada. En este caso se trabaja mucho en las empresas, los informes de tipo expositivo, simplemente para dar cuenta de un evento, de una actividad determinada. Y en el ámbito académico también, de acuerdo a la disciplina o al programa que estemos trabajando. Tenemos también el informe de tipo interpretativo. Es un informe en el que no solo se describen hechos, también es importante interpretarlos, analizarlos. Son informes muy importantes incluso para las empresas porque permiten la toma de decisiones a partir de unas conclusiones y unos hallazgos que se generan. Incluso dependiendo también el área disciplinar, se puede trabajar este tipo de informe. Y por último tenemos el informe demostrativo o de tipo investigativo, que es un informe en el que simplemente se parte de una hipótesis y a partir de ello se genera todo un proceso de acuerdo a unos determinados pasos que se plantean. Hay una pregunta muy importante y es ¿qué debemos tener en cuenta para redactar un buen informe? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es fijar el objetivo. Aquí es importante tener claridad cuál es ese objetivo de ese informe que queremos dar a conocer, en qué se va a centrar ese informe, cuál es ese tema determinado para que a partir de allí podamos ampliar esa información. Luego tenemos seleccionar la información de acuerdo a esa situación que estamos leyendo, que estamos vivenciando, o de pronto desde la lectura de un libro, de un artículo, de una película. Entonces seleccionar muy bien la información. Determinar cuáles son esas fuentes de información que vamos a utilizar. En este caso, es recomendable utilizar fuentes confiables, fuentes que sean totalmente fiables, que sean claras para poder elaborar nuestro informe. Tenemos también evaluar los datos y proceder a verificar. No podemos hacer un informe de algo que no es real, que no existe. Por eso es importante partir de un hecho totalmente fiable, claro, confiable también.
Aquí es importante aclarar que el informe muchas veces se da, por ejemplo, para dar cuenta de una actividad, de un evento pasado. Por eso es recomendable también redactarlos en verbos en pretérito. Consolidar la información, organizar y elaborarla, ¿sí? Porque a veces tenemos mucha información, entonces debemos planificar muy bien esa información, cómo la vamos a estructurar, cómo la vamos a organizar para que ese informe cumpla con la superestructura planteada. Otro elemento importante es emplear un lenguaje objetivo, escribir de manera formal, ¿sí? Recordemos que es un texto que va a ser leído por otras personas y que es un escrito que se debe redactar en tercera persona. Por último, se recomienda ampliar la información de este texto a través de tablas, de datos, de gráficas, de imágenes. Podemos utilizar también infografías, evidencias que nos permiten utilizarlas como anexos. Entonces, es importante ampliar esta información. Esto va a permitir que ese informe que estamos presentando sea totalmente entendible, sea totalmente claro, pero también sea convincente. Para presentar el informe es importante tener en cuenta unos elementos formales, ¿sí? Que hacen parte de este ejercicio. Y un primer elemento es que todo informe debe llevar una portada. Nosotros le llamamos portada o cubierta. Recordemos que esta portada contiene, en este caso, quién es el autor, los autores, si de pronto hay un asesor, en este caso, o docente, la entidad a la que estoy, en este caso, representando o a la entidad que estoy mostrando este informe, la ciudad y la fecha. También es importante elaborar una tabla de contenido. Recordemos que en esta tabla de contenido básicamente se presenta esa nomenclatura de las partes esenciales del informe y desde la forma como está organizado en ese documento. Luego tenemos el cuerpo del informe que les decía todo lo que es la introducción, el desarrollo y pues las conclusiones. En este caso es importante tener cada uno de estos elementos para que ese cuerpo del informe sea claro y cumpla con los elementos que se solicitan. Recordemos que aquí en la introducción es importante tener claro cuál es el objetivo de nuestro informe, qué es lo que nosotros buscamos informar, dar cuenta de ese qué, de ese cómo, ¿sí? De ese para qué realizo este informe. Luego tenemos las recomendaciones. Siempre es importante luego de realizar un informe y de hecho una de las finalidades y características que tiene este tipo de texto es que permite generar recomendaciones, en este caso a la entidad, a la persona que está siendo dirigido. Cuando nosotros elaboramos estas recomendaciones, permiten una mejor toma de decisiones por parte de las personas que están involucradas en este proceso. Tenemos un elemento fundamental que son las referencias bibliográficas. Ya hablamos un poco de esas fuentes primarias que nosotros utilizamos como apoyo para nuestro informe y también los anexos, que en este caso pueden ser fotografías, pueden ser registros, tablas, gráficos, que tenemos como soporte para esa información que estamos presentando o como evidencia de lo que estamos haciendo.